Bienvenidos a un episodio más de Como si estuvieras ahí. ¿Alguna vez has estado a la sombra de alguien? Esa persona brillante que todos admiran y tú solo estás ahí apoyando, aprendiendo, siendo como el asistente. Y de repente, un día esa persona ya no está. Y todos voltean a verte esperando que ahora tú hagas lo que él hacía. Hoy vamos a contar la historia de un tipo que vivió exactamente eso. Se llamaba Josué. Pasó 40 años siendo el ayudante del líder más legendario de su pueblo, y cuando ese líder murió, le tocó guiar a 2 millones de personas a una guerra que parecía imposible de ganar. Esta es su historia, la historia del hombre que nunca quiso ser héroe, pero que no tuvo más remedio que serlo. Mira, antes de hablar de Josué el guerrero, el conquistador, el líder, tenemos que conocer a Oseas. Así se llamaba esta persona antes de que su nombre significara algo. Oseas nació en el lugar menos glamuroso del mundo, Egipto, pero no en el Egipto de faraones y pirámides. Nació en Gosén, donde vivían los esclavos hebreos. Su papá se llamaba Nun, de la tribu de Efraín. Y bueno, su papá era esclavo, su abuelo era esclavo, probablemente lo único que le tocaba a él, ser esclavo. Su futuro bastante claro, hacer ladrillos bajo el sol hasta que su espalda ya no aguante. Así de simple, no había plan B para un niño hebreo en Egipto. Cuando Oseas era pequeño, la cosa estaba especialmente difícil. El faraón había ordenado matar a todos los bebés varones hebreos porque le dio miedo que se hicieran demasiados. Oseas sobrevivió a esa masacre. Creció viendo cómo los capataces egipcios azotaban a su gente por no cumplir con la cuota de ladrillos del día. Creció escuchando los gritos, viendo las heridas, sintiendo ese peso de esto es lo que me espera. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Apareció Moisés. Este tipo había sido criado en el palacio del faraón. Se había escapado por 40 años al desierto y ahora volvía diciendo que Dios le había hablado desde una zarza ardiente, que iba a sacarlos de Egipto, que iban a ser libres. Oseas tendría unos 20, tal vez 25 años cuando pasó el éxodo, y te apuesto a que al principio no se lo creía. Es más, nadie se lo creía. Luego vinieron las plagas, el Nilo convertido en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el granizo, las tinieblas y finalmente la muerte de todos los primogénitos egipcios. La noche de la Pascua, Oseas y su familia se quedaron encerrados con la sangre del cordero en el marco de su puerta. Afuera Egipto lloraba a sus muertos. Adentro ellos esperaban el amanecer con el corazón en la garganta. Y al día siguiente caminaron libres. 2 millones de personas saliendo de Egipto, ancianos, niños, animales, carros, el caos más hermoso que pudieras pensar. Oseas iba ahí en medio, todavía procesando si eso era real, que ya no era un esclavo. Pero entonces llegaron al Mar Rojo, y el ejército egipcio venía detrás de ellos. El faraón se había arrepentido, quería a sus esclavos de vuelta, y ahí Oseas vio algo que cambiaría su vida para siempre. Moisés levantó su vara, el mar se partió en dos y cruzaron en tierra seca. Las aguas eran como murallas a los lados. Cuando el último israelita cruzó, las aguas cayeron sobre los egipcios. Oseas vio todo eso, y algo cambió en él ese día. No fue solo por ver el milagro, fue ver a Moisés, ver cómo ese hombre confiaba en Dios de una manera en la que él probablemente aún no lo hacía. Los planes de Oseas eran bastante simples. Llegar a esa tierra prometida de la que Moisés hablaba, conseguir un pedazo de tierra, tener una familia, vivir tranquilo después de toda una vida de esclavitud. Probablemente eso era lo que él quería, ser normal, ser libre, ser feliz. No soñaba con ser líder, no soñaba con ser guerrero, no soñaba con que millones de personas dependieran de él algún día. Pero Moisés se fijó en él. No sabemos exactamente cuándo o por qué. Tal vez vio algo en ese joven callado que se tomaba las cosas en serio. Tal vez vio potencial donde nadie más veía nada especial. El caso es que Moisés le dijo, tú vas a ser mi ayudante. Ahí empezó todo. Para empezar, le cambió el nombre. De Oseas, que significaba salvación, a Josué, que significa Yahvé salva. Como diciendo, tu identidad ahora está atada a Dios, no solo a ti. Josué se convirtió en la sombra de Moisés. Cuando Moisés subía al monte Sinaí, Josué subía con él hasta donde le permitía. Cuando Moisés entraba a la tienda de reunión a hablar con Dios, todos se iban después, menos Josué. La Biblia dice que Josué no se apartaba de en medio del tabernáculo. Mientras todos volvían a sus carpas, a sus familias, a sus cosas, Josué se quedaba ahí, en ese lugar donde la presencia de Dios se sentía tan real que hasta daba miedo. ¿Por qué se quedaba? Honestamente creo que ni él sabía muy bien.
No era que fuera el más espiritual o el más santo, simplemente sentía que ahí era donde debía estar, como si algo dentro de él dijera, presta atención, aprende, esto va a importar después. Y vaya que importó, porque lo que Josué no sabía en ese momento era que cada día que pasaba en esa tienda, cada conversación que escuchaba entre Moisés y Dios, cada momento de silencio en la presencia divina, lo estaba preparando para algo mucho más grande de lo que él jamás hubiera pedido. Pero espera, porque todavía falta lo peor, o lo mejor, dependiendo de cómo lo veas. Porque 2 años después del Éxodo, cuando todo parecía ir bien, Josué iba a vivir el momento que definiría los siguientes 40 años de su historia. 2 años. Solo 2 años después de salir de Egipto, los israelitas llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Estaban a las puertas de Canaán, la tierra prometida. Es más, podían verla desde ahí. Después de 400 años de esclavitud, después del Mar Rojo, después del maná del cielo, finalmente habían llegado. 2 años, iban súper bien de tiempo, pero Moisés tenía un plan. No era tonto, sabía que no podían entrar así nomás a una nueva ciudad. Necesitaban información y un plan. Así que convocó a los líderes de las 12 tribus y les dijo, necesito un representante de cada tribu. Van a entrar a Canaán, van a recorrerla del norte a sur y me van a traer un reporte de qué es lo que nos espera allá adentro. Entre estos hombres estaba Josué, representando a la tribu de Efraín, y también estaba Caleb de la tribu de Judá. Las instrucciones fueron claras. Vean cómo es la tierra, si es fértil, pobre, si los pueblos que hay son fuertes o débiles, si las ciudades tienen murallas o están desprotegidas, y traigan los frutos de la tierra para que veamos qué tan buena es. 40 días, eso les dio Moisés, 40 días para recorrer la nueva tierra. Y se fueron, 12 hombres caminando por territorio enemigo, tratando de pasar desapercibidos y observando todo. Desde el desierto de Sin en el sur de Rehob hasta cerca de la entrada de Hamat en el norte. Recorrieron prácticamente toda la tierra. Y lo que vieron, bueno, digamos que fue una mezcla de sueño y pesadilla. La tierra era increíble, manaba leche y miel. Los valles eran fértiles, llenos de trigo, cebada, árboles cargados de frutos, granadas, olivos. En un valle cortaron un racimo de uvas tan grande que tuvieron que cargarlo entre 2 hombres con un palo. Esa era la buena noticia. La mala noticia, las ciudades. Ciudades fortificadas, murallas enormes, gruesas, altas, algunas con puertas de hierro, torres de vigilancia en cada esquina, y no eran poblados pequeños. Eran ciudades grandes, bien definidas y con ejércitos organizados. Y para colmo estaban los habitantes. Cananeos, eteos, amorreos, los jebuseos, cada tribu con sus propios guerreros y sus propias armas. Pero lo que realmente les puso los pelos de punta fueron los anaseos, los descendientes de Anak, gigantes. Y no es metáfora ni una exageración bíblica, eran enormes. La Biblia los describe como descendientes de los Nefilim, esos seres que existían antes del diluvio. Y estos tipos medían como 2,5 metros a 3 metros de altura. Y eran guerreros entrenados desde niños, con armaduras que un israelita normal ni siquiera podía levantar. Josué los vio las murallas, vio a los gigantes, vio a los carros de guerra, vio todo lo que cualquier persona sensata vería y diría, esto es imposible. Pero algo en él no se quebró. 40 días después regresaron a Cades Barnea. Todo Israel estaba esperándolos. 2 millones de personas queriendo saber cómo está la tierra, cuándo entramos. Los 2 espías llegaron cargando este racimo gigante de uvas. Lo pusieron enfrente de todos y la gente empezó a murmurar emocionada, miren esto, miren el tamaño de esas uvas. Pero entonces empezaron a hablar, y aquí es donde todo se desmoronó. 10 de los 2 espías dijeron, sí, la tierra es buena, sí, fluye leche y miel, y aquí está la prueba, pero, y ese pero lo cambió todo. La gente que habita esa tierra es fuerte. Las ciudades están fortificadas hasta el cielo y vimos gigantes, los hijos de Anak. Nosotros nos sentíamos como langostas a su lado y así nos veían ellos también. El campamento explotó en pánico. Las mujeres empezaron a llorar, los hombres empezaron a gritar. ¿Nos trajeron aquí para morir? ¿Por qué nuestras esposas y nuestros hijos? ¿Para que nuestras esposas y nuestros hijos sean tomados como botín? Los 10 espías siguieron echándole más leña al fuego. No pondremos contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Es más, esa tierra traga a sus habitantes. Todos los que vimos ahí son hombres de gran estatura. Allí fue cuando Caleb se paró frente a todos y gritó, subamos ya,
tomemos la tierra, podemos hacerlo. Silencio. Y luego risas. Risas nerviosas e incrédulas. ¡Podemos! Ese tipo vio lo mismo que nosotros. Josué se paró junto a Caleb. 2 contra 10. 2 contra 2 millones. La tierra que recorrimos es extraordinariamente buena. Si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Una tierra que fluye leche y miel. Pero no se rebelen contra Dios y no teman a la gente de esa tierra. Son pan comido para nosotros. Su protección se ha apartado de ellos y Dios está con nosotros. No les tengan miedo. Pero ¿sabes qué hizo el pueblo? Empezaron a buscar piedras para apedrearlos. Así de real, iban a matar a Josué y a Caleb por decir que confiaran en Dios. Pero entonces apareció la gloria de Dios sobre el tabernáculo. Una luz intensa que todos tuvieron que voltear y Dios habló con Moisés. Dios estaba furioso. ¿Hasta cuándo me va a desafiar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a negarse a creer en mí después de todas las señales que he hecho? Moisés intercedió por ellos. Le rogó a Dios que no los destruyera y Dios perdonó sus vidas. Pero Dios dijo, los he perdonado como me pediste, pero ninguno de los que vieron mis señales en Egipto y en el desierto y que me han probado ya 10 veces y no han obedecido mi voz, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus padres. 40 días espiaron la tierra, 40 años iban a vagar por el desierto, 1 año por cada día. Todos los mayores de 20 años morirían en el desierto, todos excepto 2 personas, Josué y Caleb. Y así pasan 40 años. 40 años viendo cómo la gente que conocías, que creció contigo, que salió contigo de Egipto, iba muriendo uno a uno. 40 años dando vueltas en el desierto porque una generación entera tuvo miedo. Y Josué cargó con todo eso. Cargó con saber que pudieron haber entrado desde el principio, que pudieron haber conquistado la tierra en 2 años. Pero el miedo de otros los condenó a todos a esperar. Cada funeral, cada tumba en el desierto, cada vez que enterraban a alguien, Josué recordaba ese día de Cades Barnea. Recordaba haber estado parado junto a Caleb gritando "sí podemos", mientras todos los demás decían que no. Y durante esos 40 años, Josué siguió siendo el asistente de Moisés. Siguió aprendiendo, siguió quedándose en el tabernáculo cuando todos se iban, siguió preparándose, porque aunque él no lo sabía todavía, Dios lo estaba moldeando. Cada año que pasaba, cada muerte que veía, cada lección que aprendía, todo era parte del proceso, porque cuando llegara el momento de entrar a esa tierra, no iba a ser Moisés quien los guiara, iba a ser él. Y ese momento estaba más cerca de lo que Josué pensaba, porque después de 40 años en el desierto, Moisés estaba a punto de decir adiós. 40 años después, Josué ya no era aquel joven de 25 años que había salido de Egipto. Ahora tenía 85 años. Había envejecido esperando que una generación completa muriera para que la promesa se cumpliera. Finalmente estaban de vuelta en las llanuras de Moab, justo al otro lado del río Jordán. Del otro lado estaba Canaán, la tierra prometida. Después de 40 años dando vueltas, por fin habían regresado al punto de partida. Pero había un problema. Moisés no iba a entrar con ellos. Dios le había dicho a Moisés que por un error que cometió en el desierto, por golpear la roca en lugar de hablarle, no iba a poder entrar a la tierra prometida. Iba a verla desde lejos, pero no la iba a pisar. Moisés lo aceptó. Un día, Moisés reunió a todo el pueblo, les dio sus últimas instrucciones, les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos, les advirtió que obedecieran, que no se olvidaran de Dios cuando tuvieran todo lo que necesitaban. Y luego llamó a Josué. Enfrente de todo Israel, Moisés puso sus manos sobre Josué y le dijo, sé fuerte y valiente. Tú vas a llevar este pueblo a la tierra que Dios les prometió y Dios va a estar contigo. Josué sintió todo el peso de esas palabras. No solo las palabras, sino las manos de Moisés sobre sus hombros. Las manos del hombre que había partido el mar rojo con ayuda de Dios. El hombre que había hablado con Dios cara a cara. El hombre que había guiado a 2 millones de personas por 40 años. Y ahora le estaba diciendo, te toca a ti. Después de esa ceremonia pública, Moisés y Josué tuvieron un momento a solas. No sabemos exactamente qué se dijeron, pero me los puedo figurar ahí. 2 viejos que habían vivido tantas cosas juntas. Moisés probablemente le dio los últimos consejos. Le recordó lecciones que habían aprendido en el camino. Es más, hasta se rieron recordando algunos momentos, pero también hubo lágrimas. Porque después de 40 años, siendo mentor y aprendiz, siendo casi como padre e hijo, se estaban despidiendo. Josué sabía lo que venía.
Sabía que en cualquier momento Moisés iba a subir ese monte y no iba a volver. Entonces llegó ese día. Moisés subió al monte Nebo, solo. Dios le mostró toda la tierra prometida desde ahí arriba. Le mostró Galad hasta Dan, todo Neftalí, las tierras de Efraín y Manasés, todo Judá hasta el mar Mediterráneo, el Negev, el valle de Jericó, todo. Y ahí, en ese monte, a los 120 años, Moisés murió. La Biblia dice algo hermoso. Dios mismo lo enterró. Nadie sabe dónde quedó su tumba. Israel lloró por Moisés durante 30 días. 30 días de duelo nacional. 30 días donde todo se detuvo. Y en esos 30 días, Josué tuvo que procesar algo que probablemente había estado evitando pensar. Ahora estaba solo. Josué tenía 80 y tantos años. Toda su vida adulta había sido el segundo al mando, el asistente, el que seguía órdenes. Nunca había tenido que tomar las decisiones finales. Siempre había estado Moisés. Cuando había problemas, Moisés los resolvía. Cuando necesitaban dirección, Moisés hablaba con Dios. Cuando el pueblo se ponía difícil, Moisés sabía qué decir. Y él solo había observado y aprendido. El problema era que Moisés no estaba ahora. Y 2 millones de personas lo estaban viendo a él esperando que supieran qué hacer. El síndrome del impostor a nivel épico. Josué probablemente se la pasó esas noches sin dormir pensando, ¿y yo qué? Moisés hablaba con Dios cara a cara. Moisés hacía milagros. Moisés tenía esa autoridad natural que hacía que la gente lo escuchara. ¿Yo qué tengo? Se sentía pequeño, insuficiente, inadecuado para el trabajo. Y honestamente tenía razón al tener miedo. Al otro lado del Jordán había ejércitos esperándolos, ciudades fortificadas, gigantes. La misma tierra que habían espiado 40 años atrás seguía siendo igual de peligrosa, y ahora él tenía que llevar a todo un pueblo a conquistarla. Pero entonces Dios le habló, y le dijo algo así como, oye, Moisés ya murió, eso ya pasó, ahora levántate, es tiempo de cruzar el Jordán y tomar la tierra que les prometí. Josué, te voy a dar cada lugar que pises, desde el desierto hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Todo va a ser de ustedes. Y aquí está la clave. Nadie va a poder hacerte frente en toda tu vida. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. Dios sabía que Josué tenía miedo, porque le tuvo que repetir algo como 4 veces. Sé fuerte y valiente. Una vez, sé fuerte y valiente, porque tú vas a repartir la tierra. Otra vez, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuida de obedecer toda la ley. De nuevo, no te lo he dicho ya, sé fuerte y valiente. Y una vez más, no temas ni te desanimes porque yo estoy contigo. Cuando Dios tiene que repetirte algo como 4 veces, es porque sabe que estás temblando por dentro, que necesitas escucharlo una y otra vez hasta que se te meta en la cabeza. Dios no le dijo, no tengas miedo y ya. Le dio razones concretas de por qué no tener miedo. Yo voy contigo, yo estoy aquí, yo voy a pelear por ustedes. Y luego le dio instrucciones específicas. Lee mi palabra día y noche, medítala, obedécela, porque ahí está tu éxito. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, como diciéndole no te estoy mandando solo, te estoy dando un manual, úsalo. Josué tomó 3 días libres para procesar todo eso. 3 días donde probablemente se la pasó caminando por el campamento, viendo a las familias, viendo el río Jordán a lo lejos, viendo las montañas de Canaán del otro lado. 3 días para decidir si iba a dejar que el miedo lo paralizara o si iba a confiar en la palabra que Dios le había dado. Y al tercer día tomó una decisión. Se paró enfrente de los oficiales del pueblo y les dio una orden. Pasen por el campamento y díganle a la gente que prepare provisiones, porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán para tomar la tierra que Dios nos está dando. No hubo vuelta atrás después de eso. Josué había dicho vamos y ahora tenía que cumplirlo. El muchacho que creció como esclavo en Egipto, el joven que solo quería vivir tranquilo, el asistente que se quedó 40 años a la sombra de Moisés, ahora era el comandante jefe. Y aunque temblaba por dentro, aunque sentía que no era suficiente, aunque extrañaba a Moisés cada día, dio el primer paso. Porque a veces la valentía no es no tener miedo, la valentía es tener miedo y hacerlo de todas formas. Es confiar en que Dios dijo lo que dijo, y que si Él dijo voy contigo, entonces vas a estar bien. Josué no se sentía listo, pero Dios dijo que lo estaba, y al final del día eso es lo que más importa. Ahora sí, viene lo bueno.
porque lo que pasó después cambió la historia para siempre. 3 días después, todo Israel estaba listo para cruzar el Jordán. Pero había un pequeño detalle. Bueno, no tan pequeño. Estaban en época de cosecha, y en época de cosecha, el río Jordán no es un arroyo tranquilo. No lo puedes cruzar caminando. El río se desborda. Las aguas bajan con fuerza desde las montañas del norte, cargadas con el deshielo. El Jordán se convierte en una bestia de agua furiosa, ancha, profunda e imposible de cruzar. Y allí estaban ellos, 2 millones de personas con ancianos, niños, animales, carretas, sin puentes, sin balsas, solo ellos y un río desbordado. Josué reunió a los sacerdotes que cargaban el arca del pacto, esa caja de oro donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, el lugar más sagrado para Israel, la representación de alguna forma de la presencia de Dios. Y les dio una instrucción que debía sonar completamente loca. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, métanse al agua. Los sacerdotes se miraron entre ellos. El río estaba enorme. Meterse era básicamente un suicidio. Pero Josué les aseguró, Dios va a hacer algo, confíen. Todo Israel estaba viendo. Este era el primer acto público de Josué como líder, el primer milagro que iba a presenciar bajo su mando. Si esto no funcionaba, bueno, digamos que su credibilidad como líder iba a durar muy poco. Los sacerdotes levantaron el arca, caminaron hacia el río, llegaron a la orilla y metieron los pies al agua. ¿Y qué creen? El agua se detuvo. Río arriba, como a varios kilómetros de distancia, en un lugar llamado Adam, el agua dejó de fluir. Se amontonó como si hubiera un muro invisible conteniéndola. Y río abajo, el agua que quedaba siguió corriendo hasta que el cauce quedó completamente seco. Tierra seca, en medio del río Jordán en época de crecida. Los sacerdotes caminaron hasta el medio del río y se quedaron ahí parados, firmes, con el arca en sus hombros, y entonces Josué le dio la orden al pueblo. Crucen. 2 millones de personas cruzaron el Jordán ese día en tierra seca, mientras los sacerdotes permanecían en medio del río, sosteniéndolo todo con esa presencia de Dios. Cuando el último israelita cruzó, los sacerdotes salieron, y en el momento en que sus pies tocaron la orilla del otro lago, el agua regresó. El río volvió a desbordarse como si nada hubiera pasado. Josué se quedó parado al otro lado del río, viéndolo. Dios acababa de hacer su primer milagro. Lo había hecho a través de él. Y en ese momento supo algo. Dios no le había mentido. Cuando le dijo, voy a estar contigo como estuve con Moisés, lo decía en serio. La gente lo vio diferente ese día. Ya no solo era el asistente de Moisés, ahora era el líder que Dios había elegido. Jericó. Ya conocen esta historia por el episodio de Rahab, las murallas, los 7 días marchando, el grito del pueblo, las murallas cayendo. Fue la primera ciudad que conquistaron, y fue importante no solo porque ganaron, sino porque les demostró que Dios iba en serio. Cuando decía, te voy a dar esta tierra, no era bla bla bla, era real. Israel estaba eufórico. ¿Vieron eso? Las murallas cayeron solas. Esto va a estar facilísimo. Spoiler, no iba a estar facilísimo. La siguiente ciudad era Jai, una ciudad pequeña. Después de Jericó, esto parecía pan comido. Josué mandó espías y regresaron con un reporte súper confiado. Oye, no necesitamos a todo el ejército. Con 2 o 3 mil hombres la hacemos. Es una ciudad chica, no tiene caso cansar a todos. Josué les creyó y mandó como 3,000 soldados. Y los hicieron correr. No solo los derrotaron, los persiguieron, los humillaron y mataron como a 36 soldados israelitas. Israel, que venía invicto, acababa de perder su primer batalla. Josué se rasgó las vestiduras, se tiró el suelo enfrente del arca, se tiró al suelo enfrente del arca, él y los ancianos echaron tierra en la cabeza en señal de duelo, y Josué le reclamó a Dios, ¿para esto nos trajiste hasta acá? ¿Para que nos humillen? ¿Para que nos maten? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando los cananeos se enteren de esto, van a venir y acabarán con todos. Era como un niño llorándole a su papá, ¿para qué dejaste que pasara esto? Y Dios le respondió, pero no con consuelo, con un regaño. Le dijo, levántate, ¿qué estás haciendo ahí tirado? Israel pecó. Alguien tomó cosas que estaban dedicadas para mí, robó del botín sagrado, por eso perdieron, por eso huyen de sus enemigos, y no voy a estar con ustedes hasta que eliminen eso de en medio. Josué organizó una investigación, tribu por tribu, familia por familia, persona por persona, y encontraron al culpable, Acán. Este individuo, después de las victorias en Jericó, cuando Dios había dicho claramente no toquen nada del botín, todo es para mí,
Se había guardado un manto bonito de Babilonia, como 200 siclos de plata y una barra de oro. Los escondió en su carpa y pensó que nadie se iba a dar cuenta. Pero por su codicia, 36 hombres murieron. Por su pecado, todo Israel fue derrotado. La justicia fue severa. Y es que en esa cultura el pecado de uno afectaba a todos y las consecuencias eran para todos. Josué aprendió una lección durante ese día. No importa qué tan fuerte sea tu ejército. Si hay pecado en medio, vas a perder. La obediencia a Dios es más importante que las estrategias militares. Después de eso volvieron a Jai, esta vez con el ejército completo, esta vez obedeciendo las instrucciones de Dios al pie de la letra, y la tomaron sin problema. Después de varias victorias, la fama de Israel se estaba regando por todo Canaán. Todos los reyes estaban aterrados, sabían lo del Mar Rojo, lo de Jericó, sabían que este pueblo venía con todo. Pero en la ciudad de Gabaón se les ocurrió una idea. Si no podemos vencerlos, engañémoslos. Un día llegaron al campamento israelita unos tipos con ropa toda rota, zapatos desgastados, comida mohosa, odres de vino viejo y rotos. Se presentaron ante Josué y le dijeron: venimos de muy lejos, hemos oído de su Dios y de todo lo que han hecho, queremos hacer un pacto de paz con ustedes. Josué y los líderes vieron la ropa vieja, la comida mohosa y pensaron: sí se ve que vienen de lejos. Y aquí está el error, un error enorme. La Biblia dice que tomaron de sus provisiones, pero no consultaron a Dios. Hicieron el pacto, juraron delante de Dios que no les harían daño. 3 días después descubrieron la verdad. Los gabaonitas vivían a 3 días de distancia. No venían de lejos. La ropa rota era puro teatro. La comida mohosa era actuada. Todo era una trampa. Y Josué cayó redondito. Pero ya era tarde, ya habían hecho un juramento delante de Dios y un juramento era un juramento. No podían romperlo. El pueblo estaba furioso. ¿Cómo pudiste caer en eso? Pero Josué dijo: nosotros juramos, nosotros prometimos, vamos a cumplir nuestra promesa. En lugar de matarlos, los hicieron sirvientes, cortadores de leña, aguadores para el tabernáculo, pero respetaron el pacto. Lección aprendida. Siempre, siempre consulta a Dios antes de tomar decisiones importantes. No confíes solo en lo que ves. Pero aquí es donde se pone lo bueno. 5 reyes cananeos se enteraron de que Gabaón había hecho pacto con Israel y se pusieron furiosos. ¿Cómo se atreven? Son unos traidores. Así que juntaron a sus ejércitos y se fueron a atacar Gabaón. Los gabaonitas le mandaron un mensaje urgente a Josué. Oye, nos atacan, tienes que venir, hicimos un pacto, ¿recuerdas? Josué, que había sido engañado por ellos, honró su palabra. Tomó a todo el ejército y marchó toda la noche desde Gilgal hasta Gabaón, como unos 30 kilómetros cuesta arriba sin descanso. Llegaron al amanecer y cayeron por sorpresa sobre los 5 ejércitos. Fue una batalla brutal. Los 5 reyes no esperaban que Israel apareciera tan rápido. Ahí estaban frescos y listos para pelear los israelitas. Bueno, frescos, tan frescos no, porque habían marchado toda la noche, pero listos sí. Y Dios peleó por ellos. Literal, la Biblia dice que Dios les tiró piedras del cielo, granizos enormes que mataban a los enemigos mientras huían. Aquí viene el momento más épico de la vida de Josué. Estaban ganando la batalla, pero el sol se estaba poniendo, y se oscurecía. Los enemigos iban a escapar, iban a reagruparse, iban a volver después. Josué necesitaba más tiempo. Entonces, delante de todo el ejército, con una fe que solo puede describirse como audaz, Josué levantó la vista al cielo y le habló al sol. Sol, detente sobre Gabaón, y tu luna sobre el valle de Jalón. Y el sol se detuvo. La Biblia dice que no hubo un día como ese, ni un antes ni después. Un día donde el sol obedeció la voz de un hombre, porque Dios estaba peleando por Israel. Les dio como 24 horas extras de luz. Josué y su ejército pelearon todo este tiempo, sin que se metiera el sol. Persiguieron a los 5 ejércitos y los derrotaron completamente. Ese día, Josué no solo ganó una batalla, demostró que cuando Dios está de tu lado, hasta el sol te obedece. Después de eso vinieron más batallas, la campaña del sur, la campaña del norte, 31 reyes derrotados en total. No fue rápido, no fue fácil, tomó años, hubo más victorias, hubo momentos difíciles, pero Josué siguió adelante. Y lo que empezó con miedo, con inseguridad, con dudas de si podría llenar los zapatos de Moisés, terminó en victoria tras victoria. Después de años de guerra, finalmente llegó el momento de parar. No es que hubieran conquistado todo, todavía quedaban cananeos por aquí y por allá, todavía había ciudades fortificadas que no habían tocado, pero Dios le dijo a Josué: ya eres viejo, ya hiciste suficiente.
Ahora reparte la tierra. Cada tribu se va a encargar de terminar de conquistar su parte. Josué ya tenía como 100 años. Había peleado por años. Estaba cansado. Ahora venía la parte administrativa. Y si pensabas que pelear era difícil, intenta repartir tierra entre 12 tribus que todas creen que merecen la mejor parte. Josué se puso a trabajar. Midieron la tierra, la dividieron, le tocó a cada tribu su porción según su tamaño. Algunas tribus recibieron valles fértiles, otras montañas, otras tierras costeras. Y sí hubo quejas. Porque ellos les tocó mejor tierra que a nosotros. ¿Por qué nuestra porción es más pequeña? Cosas normales como cuando repartes herencias. Pero Josué fue justo. Usó suertes para que quedara claro que era Dios quien decidía y no él. Y entonces llegó un momento hermoso. Caleb se acercó a Josué. ¿Se acuerdan de Caleb? Su compañero, el único otro sobreviviente de aquella generación que salió de Egipto, el único que había estado junto a él cuando todos los demás querían apedrearlos por decir, sí podemos. Caleb tenía 85 años y seguía con fuego en los ojos. Le dijo a Josué, ¿te acuerdas de lo que Moisés me prometió hace 45 años? Cuando fuimos a espiar la tierra, me dijo que la tierra que pisaran mis pies sería mi herencia, porque seguía a Dios completamente. Josué lo recordaba perfectamente. ¿Cómo no iba a recordarlo? Bueno, continuó Caleb, aquí estoy. Tengo 85 años. ¿Y sabes qué? Estoy tan fuerte ahora como cuando Moisés me envió. Todavía puedo pelear. Todavía puedo salir a campaña. Y luego dijo algo que resumía perfectamente quién era Caleb. Dame esa región montañosa. Sí, esa donde viven los anaseos. Esos gigantes que todo mundo vio hace 45 años y les dio tanto miedo. Dame esa. Las ciudades grandes y fortificadas, eso quiero, porque si Dios está conmigo, los voy a echar de ahí. A los 85 años, Caleb seguía pidiendo el desafío más difícil. Mientras otros pedían lo fácil, lo cómodo, lo seguro, Caleb pedía pelear con gigantes. Josué debió haberse reído, o llorado, o ambas cosas. Le dio su bendición y Caleb se fue a conquistar Hebrón, donde vivían los descendientes de Anac, los mismos tipos que habían aterrado a 10 espías hace más de 40 años atrás. Y Caleb los echó a los 85 años. Ese momento entre Josué y Caleb, dos viejos que habían empezado juntos, que habían confiado juntos, que habían esperado juntos, ahora al final de sus vidas, todavía fieles, todavía con ganas y todavía creyendo. Ese es de los momentos más bonitos de toda la historia. Pasaron los años, las tribus se asentaron en sus tierras. Construyeron casas, plantaron viñedos, tuvieron hijos y la vida empezó a normalizarse. Josué envejeció. Llegó el momento en que supo que su tiempo se acababa. Tenía como 110 años. Había vivido una vida completa, había visto cosas que ningún otro humano había visto. Así que convocó a todo Israel en Siquem. Todas las tribus, los ancianos, los jefes, los jueces, los oficiales, todo el mundo. Era hora de su discurso de despedida. Josué se paró enfrente de todos. Ya no era el joven asistente de Moisés, ya no era el guerrero de mediana edad que había conquistado. Era un anciano que había dado todo por su pueblo y les contó la historia. Desde Abraham les recordó cómo Dios había llamado a su antepasado de Ur, cómo había hecho el pacto con él, cómo los había multiplicado en Egipto, cómo los había sacado de la esclavitud, cómo los había traído hasta aquí. Yo los saqué de Egipto, les dijo, hablando por parte de Dios. Ustedes vieron lo que hice, los traje a esta tierra, peleé por ustedes, les di ciudades que no construyeron, viñedos que no plantaron, pozos que no cavaron, y ahora comen de eso. Aquí llega el punto principal de su discurso. Así que ahora respeten a Dios, sírvanle con integridad y verdad, dejen a un lado los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del río y en Egipto. Sirvan a Dios, punto. Pero si no quieren servir a Dios, decidan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sus antepasados adoraban o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora viven. Y entonces dijo la línea que definiría su legado. En cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Jehová. No fue una sugerencia, no fue un sería bonito si sirvieran a Dios. Fue una declaración, un desafío. Yo ya decidí, ahora ustedes decidan. El pueblo respondió, claro que vamos a servir a Dios, ¿cómo vamos a abandonarlo después de todo lo que ha hecho? Pero Josué no se las dejó fácil. Les dijo, no van a poder servir a Dios así nomás. Él es santo, es celoso. Si lo traicionan, si empiezan a adorar a otros dioses ajenos después de todo lo que les ha dado, se van a destruir. El pueblo insistió, no, en serio, vamos a servir a Dios. Josué respondió, muy bien, ustedes mismos son testigos de que han elegido servir a Dios.
Josué hizo un pacto ese día. Escribió todo en el libro de la ley. Tomó una piedra grande y la puso debajo de un árbol junto al santuario. Le dijo al pueblo: esta piedra será testigo contra ustedes. Ella ha oído todo lo que Dios les ha dicho hoy. Será testigo para que no les sean infieles. Y cuando los despidió, cada uno a su heredad, después de mucho, Josué murió. Tenía 110 años. Lo enterraron en su propia tierra en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín. No hubo 30 días de luto nacional como Moisés. No hubo grandes ceremonias. Solo un entierro tranquilo de un hombre que había cumplido su misión. La Biblia dice algo simple pero poderoso sobre lo que pasó después. Israel sirvió a Dios todo el tiempo que vivió Josué, y todo el tiempo que vivieron los ancianos que habían visto todo lo que Dios había hecho por Israel. Ese fue su legado, no solo conquistar la tierra, sino dejar una generación que conocía a Dios. Si pusiéramos un epitafio invisible en su tumba, ¿qué diría? Tal vez aquí yace el hombre que no quería ser líder, pero lo fue de todas formas, o el siervo que se convirtió en comandante, o simplemente confió cuando todos dudaron. Josué nunca pidió protagonismo. Nació esclavo, soñaba con una vida normal, con paz, con tranquilidad, pero Dios tenía otros planes. Y cuando llegó el momento, aunque tenía miedo, aunque se sentía inadecuado, aunque prefería quedarse en la sombra, dio el paso. Confió cuando era más fácil dudar, obedeció cuando era más cómodo negarse, peleó cuando había sido más cómodo huir, y cambió la historia de ese pueblo para siempre. ¿Sabes qué es lo más bonito de la historia de Josué? Que era un tipo normal. No era grande el libertador, no era Abraham el padre de la fe, no era David el rey poeta, era solo Josué, el ayudante, el de atrás, el que nunca brilló hasta que tuvo que hacerlo. Y cuando tuvo que hacerlo, Dios estuvo ahí tal como prometió. Porque al final Dios no busca superhéroes, busca gente dispuesta, gente que diga, no sé cómo, pero confío en ti. Josué era esa persona, y por eso lo recordamos. Empezó como Oseas, el esclavo que nadie conocía, murió como Josué, el conquistador que entregó una herencia a millones. No porque era el más fuerte, el más listo o el más valiente, sino porque cuando Dios dijo, ve, él fue. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Y así termina la historia de Josué, el hombre que vivió a la sombra hasta que fue su turno de brillar, el líder que nació para un momento específico en la historia. Nos vemos en el próximo episodio de Como si estuvieras ahí.